Apreciados hermanos, explico la palabra del Domingo de Ramos. La primera lectura es de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. Se trata del tercer canto del siervo sufriente. El texto habla de un siervo que es un personaje misterioso que aparece en 4 poemas en la segunda parte del libro de Isaías. Dado que en boca del siervo se dice que ha sido amado, elegido y redimido, entonces se ha identificado con varios personajes, con Jeremías, el profeta que más explicita su sufrimiento a causa de la palabra, con el mismo profeta Isaías, llamado a dar testimonio de la palabra en el ambiente hostil del exilio, o con un discípulo suyo, o con un profeta desconocido, o una figura colectiva que representa al pueblo exiliado, humillado, aplastado, pero que continúa dando testimonio de Dios en medio de las naciones. Incluso se ha identificado con el emperador Ciro de Persia, quien ordenó el regreso de los exiliados a su patria. No sabemos a quién hacía referencia el autor en su época, pero sea quien sea, el hecho es que los cristianos han identificado a este siervo con Jesús de Nazaret. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupía. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. El siervo se presenta como un verdadero discípulo que tiene una misión. Él con su palabra tendrá que llevar un mensaje de consuelo a los abatidos y desesperados. Por tanto, de sus labios solo salen palabras de aliento para los descarriados por sendas de muerte, quienes sumidos en las tinieblas tambalean en la oscuridad. Se destacan 2 actitudes fundamentales de este siervo: escuchar y hablar. Él sabe escuchar como discípulo para poder estar en grado de hablar. No obstante lo terrible del mensaje, él no se ha echado para atrás y no renuncia, sino que confía en quien lo ha enviado. En consecuencia, él ha transmitido fielmente el mensaje que ha oído y a pesar de haber sido golpeado, insultado, abujeteado, él no ha reaccionado, sino que ha confiado en el Señor. Tanto los primeros cristianos como nosotros identificamos a este siervo del Señor con Jesús de Nazaret. Así como aquel siervo, Jesús se ha mantenido continuamente a la escucha del Padre, ha pronunciado siempre palabras de consuelo y de esperanza, ha confortado a los desesperanzados, a los marginados, y ha terminado padeciendo toda clase de injusticia. También hoy muchos siervos fieles a Dios están pasando por la misma experiencia dramática que vivió Jesús, y no son pocos, porque todo creyente ha sido llamado a llevar a cabo la misión del siervo y de Cristo, que no es otra sino la de mantenerse siempre a la escucha de la palabra de Dios, traducir en hechos lo escuchado y estar dispuestos a cargar con las consecuencias. En este mismo sentido, el discípulo que pone toda su confianza en el Señor nunca estará confundido, porque sabe que el Señor nunca abandona a quienes llama. Cuando el discípulo tiene la certeza de no estar solo, de contar con la fuerza de Dios, se vuelve más fuerte que el dolor, que el sufrimiento o que la persecución. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Es un bello himno a la kénosis, es decir, a la autorrenuncia de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. El contexto es el de los comportamientos que están teniendo muchos cristianos en la comunidad de Filipo. Pablo amaba mucho a esta comunidad y se sentía orgulloso de ella, pero también allí había envidias entre los cristianos. Había personas que se exaltaban a sí mismas, movidas por el orgullo, la vanidad, y se querían imponer sobre los demás. Debido a esta situación, Pablo, en la primera parte de su carta, les dirige una exhortación. Les pido que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. No hagan nada por ambición o vanagloria.
nadie busque su interés sino el de los demás. Y para que estas palabras realmente quedaran en la mente y en el corazón de los filipenses, el apóstol presenta el ejemplo de Cristo y lo hace citando un himno estupendo que ya era conocido en muchas de las comunidades cristianas del siglo I. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra, el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En pocas palabras, este himno narra la historia de Jesús. Él se despojó de su condición divina, aceptando entrar en una existencia esclava de la muerte. Se ha hecho semejante a nosotros, es decir, ha asumido nuestra debilidad, ignorancia, fragilidad, nuestras pasiones, sentimientos y nuestra condición mortal. Nosotros lo hemos visto como el más despreciado de los hombres, como un esclavo para quien los romanos reservaron el suplicio ignominioso de la cruz. Pero esta historia de vida no ha terminado en la humillación y en la muerte en una cruz, sino que el Padre lo ha resucitado, lo ha puesto como modelo para todo hombre, le ha dado el poder y el dominio sobre toda criatura. Con este hermoso himno, el apóstol llama a la humildad, al desprendimiento y a la donación de la vida, no solo a los filipenses, sino a todos los creyentes. Este camino de vida no conduce al aniquilamiento, sino a la gloria, a la vida plena, porque la humanidad entera terminará uniéndose a Cristo y en aquel momento se habrá cumplido el proyecto de Dios. El Evangelio es de San Mateo capítulo 26, versículo 14 al capítulo 27, versículo 66, la pasión y muerte del Señor. Todos los evangelistas elaboraron un relato de la pasión y muerte de Jesús. Lo hicieron de forma muy similar porque los hechos reales son los mismos. Sin embargo, cada uno narra desde su propia perspectiva, con detalles muy particulares, con los cuales querían enviar un mensaje teológico y pastoral a sus propias comunidades. En este año, el Domingo de Ramos, vamos a leer la Pasión según San Mateo. Y en nuestra explicación vamos a detenernos en aquellos detalles que son propios de este evangelista. Primer detalle. Durante la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo va a entregar, uno por uno pregunta al maestro: ¿seré yo, Señor? Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo, Señor? Él contestó: el que se ha servido de la misma fuente que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Le dijo Judas el traidor: ¿soy yo, maestro? Le responde Jesús: tú lo has dicho. Jesús ha dado fastidio a muchas personas de la sociedad en que vivió, pero sobre todo incomodó al poder político y religioso. Ellos se convirtieron en sus enemigos. Pero ahora cada uno de sus discípulos pregunta al Maestro si es Él quien lo va a entregar a estos enemigos. La pregunta es: ¿por qué dudan? Es más, ¿por qué Judas hace la misma pregunta sabiendo él dentro de su corazón que iba a entregar al maestro? Si tomamos el relato al pie de la letra, sería muy extraño que aquellos que están siguiendo al maestro se pongan este interrogante. Y cuando todos los discípulos se enteran de que el traidor es Judas, no sucede nada. Esperaríamos que los otros discípulos se indignaran y lo agarraran y le dieran al menos una paliza.
pero no sucede nada. El relato continúa tranquilamente como si nada grave estuviera pasando. Es que este detalle particular de Mateo conlleva un mensaje para su comunidad y para nosotros hoy. El evangelista quiere que todo discípulo de Jesús se ponga esta pregunta. Examine su corazón para saber si está a favor o en contra del Maestro. Recordemos que Jesús está celebrando la última cena con sus discípulos y todos están compartiendo el alimento, que es signo del encuentro, signo del amor. Allí no habría espacio para el odio ni para la traición, pero entre todas las manos que están sobre la mesa compartiendo el alimento, también están las que van a entregar al Maestro. El evangelista no pretende que sus lectores generen odio o aversión contra Judas, sino que busca mostrar una realidad. Judas, durante los 3 años de ministerio de Jesús, no se ha dejado involucrar en la propuesta de hombre nuevo y de mundo nuevo. Él permanece en sus propias concepciones acerca de Dios, del hombre y del mundo. Se aferra a la tradición y le es imposible la metanoia, es decir, el cambio de mentalidad para acoger el reino de Dios. El evangelista quiere que también nosotros nos preguntemos, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Maestro? Sobre todo en este tiempo en que estamos celebrando la pasión de amor manifestada por Jesús a la humanidad. Puede ser que pensemos que por el solo hecho de ser bautizados ya somos auténticos discípulos del Señor, o por participar asiduamente a las celebraciones litúrgicas, o porque estamos convencidos de que somos buenos cristianos, etc. Es bueno formular este interrogante, confrontarnos con el Evangelio, porque puede ocurrir que de alguna manera, por el miedo a cambiar o a involucrarnos en la construcción del reino, de pronto estamos en contra del Maestro. Segundo detalle, la reacción de Jesús ante la violencia. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en el Getsemaní, llega Judas con la tropa armada con espadas y palos enviada de parte de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y apenas prenden a Jesús se suscita la violencia. Veamos cómo reacciona el Maestro. Uno de los que estaban con Jesús desenvainó la espada y de un tajo cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús le dice, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Solamente Mateo trae esta frase de Jesús, donde se evidencia el rechazo a toda forma de violencia. El Maestro prohíbe el uso de las armas para obtener justicia en el mundo nuevo. Mientras que el mundo antiguo se caracterizaba por el dominio de unos sobre otros y por el recurso a la espada, en el mundo nuevo prevalece una fuerza nueva que excluye toda forma de violencia y es la fuerza del amor. El Evangelio de Juan dice que quien tomó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote fue Pedro. En este sentido, Tertuliano, un teólogo del siglo III, decía, desarmando a Pedro, Jesús ha quitado las armas de las manos de todo soldado. Y Orígenes, el gran comentador de la Biblia, escribía unos decenios más tarde, nosotros los cristianos no empuñamos más las armas, no aprendemos más el arte de la guerra, porque a través de Jesús nos hemos convertido en hijos de la paz. Los primeros cristianos han entendido muy bien el mensaje de Jesús. Si alguien utilizaba las armas, no era admitido al bautismo. Por tanto, ellos han preferido el martirio antes que recurrir a cualquier forma de violencia, porque el discípulo conoce únicamente la fuerza del amor. Tercer detalle que solo encontramos en el Evangelio de Mateo, el sueño de la mujer de Pilato y el gesto de Pilato de lavarse las manos. Estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese inocente, que esta noche en sueños he sufrido mucho por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás
y la condena de Jesús. Viendo Pilato que no conseguía nada, al contrario, que se estaban amotinando, pidió agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: «No soy responsable de la muerte de este inocente. Es cosa de ustedes». El pueblo respondió: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». El sueño de la mujer de Pilato y el gesto de lavado de manos ponen en evidencia que la culpa de la condena a muerte de Jesús recae sobre los judíos. Estos signos expresan de modo emblemático el drama de este pueblo y la responsabilidad que tiene por no haber acogido al Mesías enviado por Dios. La expresión máxima de este rechazo a Jesús es el grito: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Desafortunadamente se ha interpretado erróneamente esta frase y se han suscitado odios, acusaciones absurdas, violencia y persecuciones de los cristianos contra los judíos, como si todos ellos y sus descendientes fueran los responsables de la muerte de Jesús. El sentido que el evangelista atribuía a esta frase era totalmente distinto. Mateo había experimentado en carne propia la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y él intuye la causa de este mal: la corrupción de los procuradores romanos y sus injusticias había llevado al pueblo judío a levantarse contra Roma con la revuelta de los celotes, que terminó en un baño de sangre. San Mateo ofrece una respuesta teológica. Estos males han golpeado a mi pueblo porque los judíos han preferido la violencia y han rechazado el reino de paz anunciado por Jesús. Recordemos que Jesús mismo, cuando bajaba del monte de los Olivos hacia Jerusalén, al ver la ciudad, lloró y exclamó: «Si tú hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos». Esta fue la reacción del Maestro ante el rechazo de la gente a su propuesta de mundo nuevo. Él sentía que no había sido capaz de cambiar el corazón de Israel. El evangelista quiere ponernos en guardia ante el peligro de cometer los mismos errores. Quien se aleja de Jesús para seguir a otros mesías, quien confía en la violencia, quien cultiva proyectos de dominio sobre los demás, termina siempre por provocar desastres, cuyas consecuencias no solamente las pagamos nosotros, sino las generaciones que siguen. Cuarto detalle que narra solamente Mateo: los hechos extraordinarios que sucedieron al momento de la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las piedras se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cadáveres de santos resucitaron. Y cuando Él resucitó, salieron de los sepulcros y se aparecieron muchos en la ciudad santa. Se trata de una serie de imágenes con las cuales el evangelista nos quiere hacer comprender desde el punto de vista teológico lo que realmente aconteció en el Calvario. Frecuentemente confundimos lo real con lo sensible. Son dos cosas bien distintas. Un hecho real no es solamente lo que nuestros ojos verifican. Esto sería una realidad material. Existe otra realidad que incluso puede ser más real de lo material, pero que no la vemos. Quienes estaban presentes en el Calvario a las 3 de la tarde del 7 de abril del año 30 veían una realidad material. Contemplaban un hombre que estaba muriendo en una cruz en medio de dos criminales, y algunos decían que era un justo. Pero la realidad que no todos podían ver era que este evento estaba cambiando la historia de la humanidad. Era el evento por excelencia de la revelación de Dios. Es justamente aquella realidad que no era posible ver la que el evangelista nos quiere hacer comprender con imágenes tomadas del Antiguo Testamento y que sus lectores comprendían perfectamente. En primer lugar, el velo del templo se rasgó.
La traducción no es afortunada. El texto griego en este pasaje utiliza 7 pasivos divinos para evitar pronunciar el nombre inefable de Dios. Por tanto, el sujeto de cada una de las acciones es Dios. Ha sido Dios quien ha rasgado el velo del templo. Se trata del velo que estaba en el templo de Jerusalén y que separaba el santo del santo santorum, donde se creía estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar a este recinto, sino únicamente el sumo sacerdote, una vez al año, para versar la sangre de los sacrificios sobre la piedra de la fundación del mundo. Se trataba de una piedra que, según la creencia de la época, era la que mantenía cerrado el abismo, de tal manera que no saltaran las aguas de lo profundo y crearan un nuevo diluvio que acabara con la humanidad. Muy seguramente el velo material del templo permaneció intacto, pero otro velo ha sido rasgado por Dios para siempre. Era el velo que impedía la relación directa con Él. Cuando una prenda se rasga, quiere decir que ya no se arregla, sino que permanece así para siempre. Pues bien, se han caído todos los velos para siempre, aquellos velos que separaban al hombre de Dios. Sobre el Calvario, el ser humano puede contemplar el rostro de Dios cara a cara y nunca será rechazado. La muerte de Jesús ha hecho que esa cortina se caiga definitivamente y podamos contemplar el amor incondicional del Padre para con toda la humanidad. La segunda imagen es el temblor de tierra. La tierra fue sacudida por Dios. Recordemos que cuando Dios bajaba sobre el monte Sinaí para hablar con Moisés, sucedían terremotos y otros fenómenos naturales terribles. Tal vez el terremoto en el Sinaí no aconteció materialmente, sino que acontecía en la mente de Moisés, porque cuando Dios entra en el corazón del hombre sucede un terremoto, un sacudón donde muchas cosas caen. Lo mismo sucedió con Elías en el monte Horeb. El encuentro con el Señor le permitió a este profeta cambiar la imagen que tenía acerca de él. No era el Dios del terremoto, de las tormentas, sino el Dios que estaba en el suave sonido del silencio. ¿Qué cosas suceden en nuestra vida cuando dejamos realmente entrar a Dios en ella? ¿Qué terremoto sucede cuando permitimos que la palabra del Evangelio llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón? Es bella esta imagen bíblica que expresa lo que sucedió aquel día sobre el Calvario. El mundo antiguo se estaba derribando y estaba comenzando un mundo completamente nuevo. Este terremoto volverá a aparecer en la mañana de Pascua. La tercera imagen, las rocas fueron despedazadas. El profeta Ezequiel había hablado del corazón de piedra. Les daré un corazón y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo. Y romperé, quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Cuando el cristiano se confronta con Jesús en el Calvario, se rompe aquel corazón de piedra que ha heredado y recibe el nuevo corazón, que es el del Maestro, capaz de donar la vida por amor. La cuarta imagen, los sepulcros fueron abiertos. Se trata del cumplimiento de la profecía de Ezequiel dirigida a los exiliados en Babilonia. Dios los resucitará a una nueva vida. Abrirá los sepulcros en que fueron enterrados, les hará salir de sus tumbas del exilio y los reconducirá a su tierra. Esta profecía no hace referencia a la resurrección de los muertos como la concebimos nosotros, sino al regreso de los deportados a su patria. Notemos que el texto de Mateo dice que después de la resurrección entraron en la ciudad santa y fueron manifestados ante muchos. Si tomáramos el texto al pie de la letra como una crónica, nos preguntamos si estos resucitados después de manifestarse a muchos volvieron al sepulcro o no. Se trata de una página de teología donde el evangelista recuerda
que Jesús después de su muerte descendió al inferior de la tierra, al Sheol o al Hades, donde se creía que estaban las personas que habían muerto antes de él. Pues bien, el resucitado las ha liberado, desocupando el lugar de los muertos, no volviéndolos a esta tierra o a esta vida, sino introduciéndolos en la vida que no tiene fin. Con estas imágenes que acabamos de explicar, el evangelista nos dice qué fue lo que realmente sucedió sobre el Calvario en el momento de la muerte de Jesús. Quinto detalle, la muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con aquellas monedas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Judas se ha convertido en el paradigma de todos los que por un cierto tiempo siguen al Maestro y, convencidos después de que Jesús no realiza sus sueños de gloria y la sed de poder, lo abandonan. Judas escuchó al Maestro, pero prevaleció en él la catequesis que había recibido de sus maestros sobre la figura del Mesías. Él terminó desilusionado con Jesús. Es más, Judas vio que Jesús representaba un peligro para la estructura religiosa de la época, que se alejaba de las tradiciones de su pueblo, y a un cierto punto tomó la decisión de entregarlo, antes de que Jesús provocara un terremoto en el mundo. Una vez que Judas se da cuenta de su error, acude a donde los sacerdotes del templo, quienes se habían aprovechado de él para lograr la captura del Maestro. Obviamente que ellos se desinteresaron de Judas, no quisieron ayudarlo en su pena, y según Mateo, él toma la decisión de ahorcarse. En el segundo libro de Samuel encontramos un episodio que podría haber inspirado este relato de Mateo. Ahitofel, el traidor del rey David, al ver que Absalón no había seguido su consejo, prefiriendo escuchar a Husai, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. El final de Judas está rodeado de sombra y de misterio. Tal vez nunca podamos esclarecer lo que realmente pasó desde el punto de vista histórico. Al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos otra versión. Judas, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Hakeldamá, que significa campo de sangre. Los dos textos no se ponen de acuerdo. O se ahorcó o se reventó. San Marcos no cuenta explícitamente qué pasó con Judas. Se podría pensar que él también fue a Galilea para encontrarse con el resucitado. En el Evangelio de Juan, durante la última cena, Jesús entrega el bocado a Judas. Este bocado, que es el bocado eucarístico, representa su propio cuerpo. En otras palabras, Jesús quita la responsabilidad a Judas, porque no es que Judas lo entregue, sino que el Maestro toma la iniciativa de entregarse. En otras palabras, Judas está bajo el perdón de Jesús, porque él pensaba haber entregado al Maestro, pero en realidad era Jesús quien estaba dando su vida por él, y ahora no solo por él, sino por todos. Esto significa amar hasta el extremo. En definitiva, 2 evangelistas muestran un final dramático y trágico para Judas,
pero en cuestiones de salvación únicamente Dios tiene la última palabra. Último detalle propio de Mateo: la seguridad en el sepulcro de Jesús. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede vigilado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Desde que Jesús hizo su entrada en este mundo, recibió hostilidad por parte de los reinos que gobernaban por aquella época. Recordemos que Herodes el Grande intentó eliminarlo definitivamente. Herodes se dio cuenta que estaba entrando un nuevo reino movido por la fuerza del amor y que derrumbaba los reinos antiguos fundamentados sobre los criterios de la fuerza de la violencia, la esclavitud y la injusticia. Estos poderes políticos y religiosos lograron poner en el sepulcro a Jesús. Aquel Viernes Santo estaban felices cuando sellaron la piedra del sepulcro. Ellos pensaban celebrar su victoria definitiva sobre aquel que había anunciado el nuevo reino, pero no estaban seguros y piden sellar la piedra y la custodia también por parte de los poderes de este mundo, porque el Señor de la vida lo quieren mantener encerrado definitivamente en un sepulcro, en el reino de los muertos. Ellos pensaban estar atacando a una fuerza humana y no sabían que se estaban confrontando con el poder divino, con la fuerza del amor. La explosión de esta fuerza divina la veremos en la noche de Pascua, cuando el ángel descenderá desde el cielo y hará quitar la piedra y se sentará sobre ella como signo de la victoria total. Aterrados por el destello de la luz, los guardias, trabajadores a sueldo, que querían mantener el mundo antiguo, huirán despavoridos. Estos guardias podríamos ser también nosotros cuando, queriendo perpetuar el mundo antiguo, nos oponemos a la construcción del reino de Dios. Les deseo un feliz domingo y una santa semana de reflexión.